La leyenda del cantero de Salamanca. La silueta se proyectó sobre la pared, antes de empezar a subir los peldaños que conducían al patio de la Casa de las Conchas. En uno de los laterales del patio, se hallaba la puerta de entrada a la biblioteca. Pasó al interior de la sala y dio varios pasos antes de poder llegar al mostrador. Le comentó a la persona que tenía enfrente lo que estaba buscando y se mantuvo en silencio. La respuesta no tardó en llegar, aunque no fue lo que ella estaba esperando escuchar. Se giró sobre sí misma para poder salir de aquel lugar, pero entonces una obra captó su atención. Estaba situada en el centro de la mesa, dando a entender que su último lector se había olvidado de colocarla en el estante que le correspondía. Se trataba de un libro encuadernado en tapa dura, de unos 19 centímetros de alto por 12 centímetros y medio de ancho. La cubierta era toda verde y poseía una imagen de la Catedral de Salamanca, que más bien parecía un collage, como si el maquetador hubiera decidido superponerla al fondo. En la parte superior se podía leer el título escrito en unos caracteres de mediano tamaño y de color marrón. El título de la obra no podía ser más atrayente. Las leyendas de Salamanca que nadie te contó. Sin embargo, no aparecía el nombre de ningún autor. Sonrió. Siempre le habían gustado las obras anónimas. Cogió el libro y se sentó en una de las sillas que había en torno a aquella mesa rectangular que estaba justo al lado de la puerta de entrada. Antes de empezar a pasar las páginas, comprobó la hora en su reloj de pulsera. Las manecillas se habían detenido a las 9:05. Palpó con las manos las cubiertas en cartoné de la obra y desplazó la portada, hasta apoyarla sobre la mesa. Después, empezó a pasar las hojas de papel ahuesado, y comenzó a leer el contenido de las 50 páginas que componían la creación literaria. La leyenda del cantero de Salamanca. En honor a mis paisanos. La siguiente narración transcurre en el año 1534, en el segundo tercio del siglo XVI en la ciudad de Salamanca. Durante ese año, la capital del río Tormes contaba con una gran actividad mercantil, debida en parte al comienzo de la construcción de la Catedral de la Asunción de la Virgen, conocida popularmente como la Catedral Nueva, en el año 1512 después de Cristo, y que había arrastrado a la población a diferentes profesionales de la edificación, arquitectos, maestros de obra, peones, talladores de piedra, escultores, canteros, vidrieros, carpinteros, albañiles y cubridores. Como consecuencia de ello, el número de habitantes se había visto incrementado en más de un 20% en los últimos 20 años, pasando de 6.500 personas en el año 1514, a 7.800 habitantes en el año 1534. La razón se debía a que todos los trabajadores venían acompañados de sus familias, y el gobernador se había visto obligado a ceder, en las últimas décadas, parcelas de terreno para que se pudieran alojar en la población. Normalmente, el periodo de las obras duraba un par de meses o varios años, por lo que estas familias de artesanos y aparejadores llevaban tras de sí una vida nómada, itinerante, en busca de otras poblaciones en que pudiesen mostrar sus habilidades, una vez que habían concluido su labor en otro lugar. Sin embargo, aquella obra de la Catedral Nueva de Salamanca no era una construcción de varios años, sino de decenas de años, y ello ya obligaba a tratar de asentarse en la población, construir una casa y empezar a transmitir los conocimientos de cada profesión de padres a hijos, puesto que una vez que fueran falleciendo los progenitores, tendrían que ser las generaciones venideras las que se encargaran de seguir con las tareas fijadas. La Catedral Nueva de Salamanca finalmente se terminó de construir en el año 1733 después de Cristo, en el segundo tercio del siglo XVIII, lo que conllevó que durante 221 años, fuesen casi una decena de generaciones, las que tuviesen que emplear su vida en el arduo trabajo de levantar uno de los principales monumentos de la ciudad, junto con la Plaza Mayor, el convento de San Esteban, el edificio de la Universidad de Salamanca, el Colegio Arzobispo Fonseca, la Casa de las Conchas y la clerecía. Aún era de noche y los pasos de Esteban ya se oían sobre el empedrado de varias callejuelas de Salamanca. Pronto llegaría a su destino, la plaza en la que se estaba construyendo la base de la que estaba destinada a ser la Catedral Nueva de la ciudad, de estilo gótico tardío, y que se alzaba sobre parte de la Catedral Vieja, de estilo románico. Esteban agachó la cabeza, intentando resguardarse de la intensa lluvia que estaba cayendo en aquella madrugada de otoño. En su mano derecha llevaba sus herramientas de trabajo, un cincel, una maceta y un puntero. Aceleró el paso,
puesto que no quería despertar ningún tipo de sospecha o de duda ante su maestro, Mateo Pérez, a quien admiraba por su fortaleza interior, su entereza y su paciencia a la hora de enseñar a todos los que formaban parte de aquel taller, ubicado en uno de los extremos de la plaza donde se estaba levantando la catedral nueva, prácticamente junto a las mismas obras. Pero lo que más le gustaba de Mateo es que nunca perdía la sonrisa y el entusiasmo, aunque cada día el trabajo se extendiera durante más de 14 horas. Se notaba que amaba su labor, y esa misma pasión es la que trataba de inculcar a la decena de trabajadores que desarrollaban sus tareas dentro del taller de los canteros. Aunque, oficialmente, los canteros no tenían un gremio propio, como si ocurría con los vidrieros, los carpinteros y los talladores de piedra, que estaban unidos a los escultores, se regían por las mismas directrices y normas que ellos. En este caso, el maestro era quien debía proporcionar al resto de los trabajadores la manutención, el vestido y el hospedaje, y no se podía negar que Mateo cumplía con ello a la perfección. El propio Esteban, a su llegada a Salamanca procedente de Badajoz en busca de un trabajo en la catedral, había compartido uno de los cuartos de la casa en la que vivía Mateo con su mujer, Isabel, y sus dos hijas, Margarita y Juana. Tan solo fueron un par de semanas, hasta que el propio Mateo le encontró un alojamiento en una casa vacía de una sola planta, hecha de adobe, que era una mezcla de barro, bien de arcilla o de arena, mezclado con paja y que se moldeaba en forma de ladrillo y se secaba al sol. El tejado se sustentaba sobre varias vigas de madera. La vivienda se hallaba en la calle Estrecha, la actual calle Bordadores, a varios minutos de la catedral, y debía de haber pertenecido a otros artesanos que, años atrás, hubieran acudido a la ciudad para acometer la construcción de alguna otra obra, religiosa y civil, de menor envergadura que la propia catedral nueva. Esteban recordó que ya habían pasado 4 años desde que dejase de vivir con los Pérez, pero jamás podría olvidar la gratitud de Mateo y de su familia. Posteriormente, durante 2 años, tuvo que compartir aquella vivienda con varios mercaderes, que iban y venían, ofreciendo sus productos en diferentes poblaciones. En principio, y al no pertenecer aquella morada a nadie, el cantero se negó a cobrarles en forma de monedas de dinero. Aunque sí llegaron a un pacto por el que los mercaderes le entregaban cada mes varios kilogramos de fruta, que era el producto que ofrecían a sus posibles clientes. Esteban apenas llegó a entablar conversación con ellos en los escasos días que pasaban en Salamanca, puesto que su horario de trabajo le mantenía ocupado desde la salida del sol hasta la puesta del sol, y en muchas ocasiones hasta altas horas de la noche no regresaba a la casa, por lo que, al acceder a la vivienda, los dos comerciantes ya estaban dormidos. A los 2 años y con el sueldo que había ganado en esos meses como sacador y después como desbastador, dejó esa casa de una sola planta y apenas 40 metros cuadrados y ya pudo adquirir una morada más digna en la calle Sol, una travesía no tan céntrica, ni tan cercana a la catedral, pero que colmaba plenamente sus expectativas. Esta vivienda, al menos, estaba hecha por completo de ladrillos, curiosamente de artesón, muy usado por los visigodos, y se encontraba mejor acondicionada para soportar las frías temperaturas de la meseta castellana en los largos inviernos y el intenso y seco calor del verano. Sinceramente, a Esteban no le importaba tener que dedicar más tiempo cada madrugada a recorrer la distancia que le separaba de su centro de trabajo, el taller de los canteros, ni tampoco regresar aún más tarde a su domicilio a la conclusión de la labor de cada día. Ahora ya tenía lo que siempre había deseado. También allí, podría por fin y en la soledad, practicar libremente la religión de la que nunca había renegado, el judaísmo, que todos aquellos años había mantenido en secreto. Aunque desde hacía más de 10 años, al cumplir los 18, era considerado como un cristiano nuevo más bajo el nombre de Esteban, tras haber decidido adoptar los principios de la fe cristiana en su tierra natal de Badajoz para evitar ser expulsado de la península ibérica o, peor aún, verse asediado por el Tribunal de la Santa Inquisición, él seguía sintiéndose judío, la religión que profesaban sus padres y sus familiares. Por lo tanto, trataba de respetar siempre, y en la medida en que sus obligaciones laborales se lo permitían, el sábado, el día sagrado para los judíos, así como cumplir con los 7 preceptos de las naciones de la religión judaica, o también conocidas como las 7 leyes de los hijos de Noé. En hebreo, Shive Mitzvot Binei Noach. Estos 7 preceptos, recogidos en el Talmud, establecían la posibilidad de instaurar cortes de justicia, así como 6 prohibiciones en contra de la idolatría, el adulterio y las conductas sexuales impropias, la blasfemia, el asesinato, el robo y el comer carne de un animal vivo. En este último punto, Esteban siempre se había mostrado muy firme y nunca había dejado de asegurarse,
antes de empezar a comer, de que el animal del que se iba a alimentar estaba realmente muerto y no realizaba ningún movimiento. Con respecto a los otros principios, siempre se había mantenido al margen de las blasfemias, no había cometido ningún acto sexual impuro, jamás había robado absolutamente nada, y ni mucho menos había matado a nadie. También estaba totalmente en contra del aborto, la eutanasia y el suicidio, como también se señalaba en su religión. Es más, para Esteban la vida era un regalo que se nos había hecho y que, por lo tanto, había que disfrutarlo a cada instante. Hasta cuando las circunstancias eran adversas o de sufrimiento. Con respecto a la idolatría, su falsa conversión al cristianismo le había obligado a tener que santiguarse, al entrar en las iglesias y a postrarse de rodillas ante la figura de Jesucristo. Aún así, siempre lo había hecho pidiendo perdón al mismo tiempo a Yahvé y a los profetas del judaísmo. Pensó en sus padres y sus familiares, que se habían visto obligados a abandonar la península ibérica al negarse a aceptar la fe cristiana. Él, tal vez, había sido un cobarde y aceptó lo que los cristianos le ofrecían, sin pensar en que ello le supondría tener que separarse de su familia. ¿Cuántas veces se había culpado por ello en los últimos años? ¿Cuántas lágrimas había derrochado en la soledad de sus noches vacías? Si pudiera volver atrás en el tiempo, no habría dudado ni por un momento en seguir el camino de su familia. Hasta su nombre quedó manchado en ese momento. Abraham. No era digno ni tan siquiera de pronunciarlo en su mente. Pero ese día, en ese momento, varios cristianos de dudosa bondad le acorralaron en un callejón abandonado de Badajoz, y ya no pudo negarse. Esteban todavía se estremecía de dolor al tocarse la cicatriz que tenía en uno de los costados, como consecuencia del puñal de uno de aquellos cristianos, tan jóvenes como él, pero curtidos en la maldad durante años, aliados perfectos de la Santa Inquisición. Esteban cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas que ya empezaban a asomar por encima de sus pupilas. 10 años después, aquello le seguía provocando muchísimo dolor. Pero tenía que seguir para adelante y ahora estaba en Salamanca, no en Badajoz, y durante esos 4 años tan solo había recibido muestras de respeto. Allí nadie le conocía, nadie sabía de su pasado. Así que podía estar tranquilo, siempre y cuando no cometiese un fallo muy grave, que delatase que aún seguía practicando en secreto la religión judía. Y es que los brazos del tribunal de la Santa Inquisición eran demasiado largos, y podían extender su poder por todos los rincones de la península ibérica. Lo único que esperaba Esteban es que sus padres y familiares estuviesen bien, y que pronto pudieran volver a encontrarse todos de nuevo. Estaba seguro de que ellos ya le habrían perdonado por la decisión que tomó. Esteban llegó al taller de los canteros, justo en el momento en que la luz del día se dejaba ver tímidamente entre la lluvia. A pesar de que se había dado bastante prisa, varios de sus compañeros ya se encontraban trabajando, y se topó con el rostro de Mateo, que denotaba una cierta seriedad que no estaba acostumbrado a ver en su cara. Dio los buenos días a sus compañeros e inclinó la cabeza ante su maestro. Mateo le saludó con frialdad y le conminó a que se pusiera a trabajar de inmediato. Aquella madrugada, apenas media hora antes, habían recibido un encargo por parte de uno de los arquitectos, y en un par de horas tendrían que tener listas varias piedras para trasladarlas hasta la base de la catedral. Esteban resopló al darse cuenta de que era muy poco tiempo para acometer un trabajo de tanta envergadura. Ahora ya entendía el porqué de la seriedad de su maestro. En aquella construcción todo funcionaba de manera meticulosa y no se podía avanzar sin el resultado del trabajo de los peones, de los talladores de piedra, de los escultores, de los vidrieros y de los canteros, todo ello vigilado y supervisado por los maestros de obras y los propios arquitectos, que eran quienes verdaderamente mandaban sobre todos los demás. Esteban se puso frente a una de las piedras y comenzó a cincelar sobre la superficie, aunque antes dejó la maceta y el puntero, que de momento no tenía pensado usar, en el suelo y junto a su pie derecho. Sin embargo, a los pocos segundos se dio cuenta de que Mateo no le había dicho lo que tenía que definir sobre aquel material. No le hizo falta más que un instante, en lo que giró la cabeza hacia su derecha, donde sabía que se encontraba su maestro, para toparse con los ojos de Mateo. Esteban, quiero que moldees una cruz con esta piedra, la más hermosa a la que sepas dar forma. Quiero que estos días no pienses en nada más que ello. Tu cruz va a formar parte del friso de la catedral, justo por encima de la puerta principal de entrada al monumento. Tienes una semana para entregarme la piedra terminada.
Ya le he encargado a Pablo que asuma la responsabilidad del resto del equipo de devastadores, por lo que solo tienes que encargarte de esto. De acuerdo, señor. ¿Cuántas veces te he dicho que me puedes llamar Mateo? El maestro bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Ya nos conocemos desde hace 4 años, Esteban, y sabes perfectamente que, de todos los trabajadores, para mí eres el favorito y que algún día espero que seas tú quien herede este taller. Nada me haría más feliz que el hecho de que aceptases la propuesta de matrimonio con mi hija mayor, Margarita. Pero ahora céntrate en el trabajo y más tarde ya hablaremos. Mateo se alejó del lado de Esteban otorgándole una sonrisa comedida, para no levantar recelos entre sus compañeros de taller que no gozaban de un aprecio tan elevado por su parte, y comenzó a dar vueltas por el espacio saludando a los canteros que comenzaban a incorporarse a sus trabajos, incitándoles, al igual que había hecho con Esteban un par de minutos antes, a que se diesen prisa en empezar a ocuparse de los bloques de piedra, puesto que ese día no tenían ni un solo minuto que perder. Esteban desplazó el cincel sobre la piedra que tenía delante, pensando en cómo iba a trazar la cruz sobre aquel bloque, del que después eliminaría los fragmentos de piedra que sobrasen. Además, no podía ser una cruz cualquiera. Tenía que ser la cruz por excelencia, la que iba a adornar la fachada principal de entrada a la catedral durante siglos y siglos. Empezó a notar cómo un cierto temblor recorría sus piernas. Aunque por dentro estaba orgulloso porque su maestro le hubiese elegido a él para un trabajo tan especial, sabía perfectamente la responsabilidad de la que le acababa de hacer partícipe. Puso el cincel sobre la piedra y realizó un primer trazo. Sin embargo, algo le hizo detenerse. Un golpe brusco que alguien le había dado en la espalda y que no había visto venir. Se giró hacia la izquierda y se encontró con la sonrisa burlona de Pablo. ¿Cómo le odiaba a aquel tipo? Y ahora que Mateo le había nombrado encargado de los componentes del equipo de devastadores, aunque fuese momentáneamente, quitándole a él de ese puesto, Esteban era consciente de que Pablo iba a regodearse todo lo que pudiera. Estaba seguro de que no le importaba que su maestro le hubiera dado a él un trabajo de mayor peso. Pablo llevaba meses soñando con aquel puesto que él se había ganado a base de horas de aprendizaje y mucho esfuerzo. Esteban volvió a ladear la cabeza e intentó concentrarse en el trabajo que tenía por delante. Mientras la lluvia seguía arreciando cada vez con más fuerza, el sonido de las herramientas de los canteros se mezclaba con el tono provocado por las gotas de agua, al chocar contra el empedrado y la arena de aquella plaza en la que se estaba levantando la Catedral Nueva de Salamanca. Junto a los devastadores, en aquel taller también estaban los sacadores, categoría en la que Esteban había empezado trabajando 4 años atrás, cuando fue admitido como cantero en las obras de construcción de la Catedral Nueva, los canteros labrantes, los asentadores y los entalladores. Sin embargo, los hombres que formaban parte de estas 3 últimas categorías, solían trabajar al pie de las mismas obras, y por lo tanto no pasaban tanto tiempo, como algunos de los sacadores y los propios devastadores, entre las paredes de ladrillos de aquel taller de los canteros. La verdad es que a Esteban le encantaba su labor como devastador, ya que podía utilizar con una mayor libertad su imaginación a la hora de dar la forma a las piedras, y no suponía asumir tantos riesgos como aquellos a los que se enfrentaban sus compañeros sacadores, que muchas veces tenían que utilizar la pólvora para extraer los bloques de las canteras. Era un trabajo totalmente físico y mucho más sacrificado que el de los devastadores. Esteban volvió a realizar otro trazo que superpuso al que había realizado antes de que Pablo le propinase aquel golpe. Mientras pensaba en la cruz que, previamente trataba de dibujar en su mente, otro pensamiento bien distinto comenzó a anidar en su mente. Una imagen más dulce, tal vez porque se refería a una mujer. Verdaderamente, no sabía qué hacer ante la propuesta de Mateo de que se casara con su hija mayor, Margarita. Tenía mucho aprecio por la familia de Mateo, pero Margarita no le atraía apenas. No era ni fea, ni guapa, pero Esteban le sacaba 10 años. Y aunque sabía que estaba llegando a los 30 años, esa edad en que uno ya no es joven, ni tampoco un anciano, pero sí un hombre maduro que ha dejado atrás la indolencia propia de la juventud, no quería que su corazón lo ocupase cualquier mujer. En Badajoz había intimado con varias mujeres judías antes de que su familia tuviese que emigrar de la península ibérica, y él se adentrase durante 6 largos años en un monte, donde aprendió a sobrevivir a base de compenetrarse con la naturaleza. También allí aprendió a dar formas a las piedras que se iba encontrando en el campo, y que tiempo después, le ayudaría a conseguir el trabajo que ahora desempeñaba. Sin embargo,
en todos aquellos años de vida en el campo había cerrado por completo su corazón, y no fue hasta que llegó a Salamanca, cuando empezó a sentir de nuevo un cierto interés por las mujeres. Pero en aquellos 4 años, había sido incapaz de encontrar una mujer que colmara sus deseos, y ello se debía en parte al miedo que tenía que alguien pudiese descubrir que aún profesaba la religión judía, y lo delatasen ante el tribunal de la Santa Inquisición. Había tenido varios encuentros fugaces con mujeres solteras como él, pero a los pocos días se había olvidado de ellas. Por eso tampoco quería engañarse con respecto a Margarita. Aquella joven aún era una muchacha con mucho que aprender de la vida, y él era un judío converso que ocultaba sus orígenes. Ante Mateo y los demás, Esteban era un cristiano más, pero, ¿qué ocurriría si Margarita descubría la verdad? Seguramente, se lo contaría a su padre y aunque con Mateo la relación no podía ser mejor, éste se sentiría engañado por él y no dudaría en arrojarlo a los brazos de la Santa Inquisición. Prefería sacrificar su vida personal, antes que perder su trabajo y morir quemado en la hoguera de los temibles autos de fe. De pronto, Esteban se vio sorprendido por una voz grave que le interpelaba a que dejase el cincel a un lado y se pusiera recto. Esteban buscó la mirada de su maestro, pero a cambio se topó con el porte erguido y orgulloso del corregidor, que, a pesar de la lluvia, había acudido a contemplar el desarrollo de las obras de construcción de la catedral nueva. Junto a él, estaba su hija, que al contrario que la imagen mostrada por su padre, estaba tiritando y tenía el vestido que llevaba puesto completamente empapado. Entonces, la mujer levantó la mirada del suelo y Esteban se topó con los ojos más bonitos que había visto jamás. Eran verdes y a través de las pupilas de la joven, se podían observar unos destellos de luz tan puros como los jirones de su cabello moreno, que también estaban mojados, y que caían como una cascada sobre sus hombros. Era una mujer realmente hermosa. Esteban notó cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza, mientras la hija del corregidor miraba tímidamente a todos los hombres que estaban trabajando en aquel taller, incapaz de separarse ambos brazos de su cuerpo y tratando de darse calor con los movimientos de sus manos sobre la piel. Esteban se dio cuenta de que a quien miraba con más intensidad, aunque tratando de disimularlo, era a él. Sin embargo, no lograba entender por qué aquella joven había decidido acompañar a su padre en un día como aquel, en que lo único que podía ocurrir es que su salud se viese gravemente dañada. Qué diferente era aquella joven de Margarita, la hija de Mateo. A pesar de que, en aquel momento, se pudiese sentir cohibida y tal vez intimidada por la presencia de tantos hombres a su alrededor, lo disimulaba muy bien. Aquella joven denotaba una tranquilidad y una calma que muchas mujeres no lograban hallar en toda su vida. Solo aquel vestido mojado y los continuos temblores que estaba sufriendo, impedían que se pudiese mostrar más firme. El corregidor se acercó hasta donde se encontraba Esteban y le pidió que le hablase de su trabajo, del que le había dado muy buenas referencias Mateo, su maestro. Esteban se dispuso a comentarle al corregidor lo que había comenzado a hacer tan solo un rato antes, y el encargo que le había hecho Mateo. El corregidor le miró con un cierto orgullo, o eso le pareció a Esteban, y le deseó suerte de una manera bastante seca. Después dio 2 pasos y se detuvo frente a Pablo, al que también le pidió que le hablara de su trabajo. Así lo hizo Pablo, henchido de orgullo al poder afirmar, bien alto y claro, que, en aquel momento, él era el responsable del equipo de desbastadores. El corregidor también le regaló su mejor sonrisa y siguió hablando con el siguiente trabajador de aquel taller de los canteros. Fue en ese momento cuando Pablo trasladó una mirada llena de odio a Esteban y en la que demostraba que su rivalidad jamás disminuiría. Sin embargo, Esteban ni se percató de aquella mirada de Pablo. Su mente estaba ahora centrada en la hija del corregidor, de la que apenas le separaban un par de metros. Sabía que era un amor imposible, que él era un simple desbastador y que ella era la hija del responsable de la ciudad. Además, de nuevo se ponía de por medio la religión, él era judío y ella cristiana. Solo el acercarse a ella, le supondría ser declarado al momento una persona peligrosa y acabaría en la cárcel. Pero aquella joven era tan guapa, que estaba dispuesto a arriesgarse a la pena que le atribuyesen, solo por verla una vez más después de que abandonase aquel taller en compañía de su padre, el corregidor de Salamanca. A los pocos minutos, el corregidor y su hija salieron por la puerta del taller y los canteros volvieron a sus quehaceres. Mateo estaba más radiante y contento que nunca, a pesar de la seriedad que había demostrado al comienzo de la mañana. Y es que no todos los días se recibía la visita del corregidor de tu ciudad en el puesto de trabajo, en el que uno mostraba su valía y sus habilidades.
Esteban dirigió una mirada de orgullo a su maestro. Nadie se merecía más que Mateo aquel reconocimiento. Aquella jornada se hizo interminable para Esteban, incapaz de concentrarse por completo en tallar la cruz sobre la piedra. No podía quitarse de la cabeza a la hija del corregidor. Cuando ya se iba, Mateo le comentó que le había visto un poco distraído y que descansase en condiciones, que aquellos días le necesitaba fresco. Esteban comenzó a caminar por la plaza en busca de las calles que le llevasen hasta su casa. Había dejado de llover y a pesar del frío, las estrellas brillaban con toda su intensidad en el cielo y una inmensa luna llena parecía abarcarlo todo con su presencia. Andaba concentrado en sus pensamientos, cuando de pronto la vio. Sí, allí estaba ella, la hija del corregidor, sentada en el pavimento de pequeñas piedras y tierra del suelo y leyendo un libro, del que no acertaba a leer el nombre del autor, ni tampoco el título de la obra, y que debía pertenecer a esos primeros ejemplares que se estaban empezando a imprimir tras el invento de la imprenta, por parte de Johannes Gutenberg en el año 1450 después de Cristo. Esteban se frotó los ojos, pensando que aquello era una alucinación o una imagen fruto del cansancio de aquella dura jornada de trabajo. Pero cuando abrió los ojos completamente, pudo darse cuenta de que era ella y no otra. Allí estaba con un vestido azul, con su larga morena, esta vez seca, cayéndole sobre la espalda y esa mirada penetrante y profunda, llena de vida que emanaba de sus ojos verdes. Empezó a mirar alrededor por si hubiera alguien observándole, pero al no ver a nadie, se animó a acercarse hasta la joven. Ella no se sobresaltó al verle, ni distrajo su mirada del libro que tenía delante. Cuando levantó los ojos del papel, enseguida reconoció a Esteban y entornó una sonrisa en su rostro. Hasta cierto punto, pensó Esteban con extrañeza, se podría decir que lo estaba esperando. ¿Qué se ocultaba tras la mente de aquella mujer? Volvió a pensar Esteban al ver cómo la chica seguía mostrando una amplia sonrisa. ¿Quién parece más asustado, tú o yo? La voz dulce y melodiosa de la joven hizo que el corazón de Esteban se acelerase. Aquella mujer le estaba empezando a atrapar en su interior. ¿Sabes? Te llevo observando un año entero, viendo en la distancia cómo entras cada mañana en el taller y cómo avanzas cada noche, cansado y agotado, en busca de hallar un merecido descanso en tu domicilio. La joven volvió a sonreír ante el gesto de asombro de Esteban. Después, cerró el libro y lo dejó a un lado, apoyado sobre el pavimento del suelo por la portada. Esta vez, Esteban sí que pudo reconocer el nombre del autor y de la obra. Se trataba de Coplas a la muerte del maestre don Rodrigo, la composición lírica, dedicada a su padre, que encumbró al poeta español Jorge Manrique, que vivió entre los años 1440 y 1479, y que era sobrino del también poeta Diego Gómez Manrique. Lope de Vega, el poeta y dramaturgo que cosecharía un gran éxito en el último tercio del siglo XVI con sus obras, logrando despertar la admiración, y por qué no decirlo, la atracción de las mujeres, y la envidia y el recelo de muchos hombres, llegó a comentar de la obra de Jorge Manrique que merecía estar escrita en letras de oro. La mujer invitó a Esteban a que se sentase junto a ella. Esteban lo hizo sin pensárselo, aunque no pudo evitar que ella notara que estaba bastante nervioso. No tienes por qué estar nervioso. Llevo preparando este momento mucho tiempo. He convencido a mi padre para que me dejara salir a la calle a leer un rato y Miaya se ha quedado descansando, después de asegurarle que iba a estar bien. Por cierto, me llamo Leonor. Esteban se quedó mirando a aquella mujer sin saber qué decir. Estaba tan sorprendido ante lo que le estaba contando Leonor, que no sabía bien cómo debía actuar en aquel momento. Así que la hija del corregidor, el hombre más poderoso de toda la ciudad, llevaba espiándole un año entero y había preparado todo para encontrarse con él esa noche. Esteban le hizo saber su nombre a Leonor, antes de que ésta continuase hablando. Si esta mañana me acerqué junto a mi padre al taller de los canteros, en el que trabajas, arriesgándome a mojarme por completo y a coger una enfermedad, fue porque quería que me vieras. Para que cuando esta noche salieses del trabajo, pudieses reconocerme y te acercaras hasta mí. Ya sé que me he expuesto a que me rechazases o que no te atrajese, pero estoy tan enamorada de ti que no podía dejar pasar esta oportunidad. A Esteban no le hizo falta decir más palabras. Aquella mujer le había robado el corazón en tan solo unas horas y lo único que deseaba era besarla y hacerle el amor. Sus labios se fusionaron bajo la luz de las estrellas que alumbraban en el cielo de Salamanca. Pero poco les iba a durar la alegría,
ya que lo que no sabían los dos amantes, es que esa noche Pablo había seguido hábilmente a Esteban y al ver que se reunía con Leonor, había acudido rápidamente hasta la casa de Mateo para avisarle de lo que estaba ocurriendo. Después, Mateo y él se habían dirigido hasta el Palacio de Monterrey, que pertenecía en propiedad al duque de Alba, y que era donde residía el corregidor con su familia, para avisarle de que su hija estaba a punto de cometer un acto impuro con un infiel. Eso era algo que tampoco había sido capaz de detectar Esteban, puesto que Pablo llevaba mucho tiempo observándole, y aunque le había costado, un par de días antes había descubierto que Esteban seguía practicando el judaísmo en secreto. Pablo simplemente se había limitado a esperar y a tratar de reunir pruebas, pero aquel desliz con la hija del corregidor iba a mandar directamente a la hoguera a su rival dentro del taller de los canteros. Esteban y Leonor se vistieron tranquilamente, sin saber que un minuto después, les esperaba la mayor de las condenas. Una separación que sería eterna. Solo cuando ambos comenzaron a dar unos pasos y vieron a 3 figuras esperándoles, y a otros 4 hombres que se acercaban a paso ligero hacia ellos, supieron que algo no iba bien. Los guardias del corregidor se acercaron hasta Esteban y lo agarraron entre los 4, creando un cepo del que no podía escapar. El cantero intentó resistirse empleando su fuerza, pero uno de los guardias le asestó un puñetazo que le hizo bajar la cabeza, mientras notaba cómo la sangre comenzaba a emanar de su nariz. Mientras tanto, Leonor empezó a gritar y a decir que no le hicieran nada a Esteban, pero su padre ya se había acercado hasta ella y le propinó un bofetón. Después, le ordenó que se callase. ¿Cómo has podido hacerme esto, malnacida? Yo que te lo he dado todo y me has dejado en vergüenza desvirgándote con un judío. No tienes perdón y pagarás por ello. Leonor no solo notó el dolor físico de aquel bofetón, sino que le dolió aún más el saber que Esteban era judío y se lo había ocultado. Él mismo había faltado a uno de los 7 preceptos que establecía su religión, no cometer actos sexuales impropios o de impureza. Aunque ella también lo había hecho al mantener relaciones sexuales con un hombre sin estar casada ante los ojos de Dios. ¿Cómo había podido hacerle el amor sin confesarle la verdad? Empezó a llorar amargamente, incapaz de moverse de donde se encontraba. Ahora ya estaba todo perdido y a saber lo que su padre haría con ella. ¿Y qué le iban a hacer a Esteban? Esta pregunta circulaba constantemente por su mente, sin poder evitar la angustia que sentía en aquellos instantes. Comenzó a temblar de miedo. Aún así, a pesar de lo trágico de la situación, no pudo evitar reconocerse a sí misma, que, aunque le doliera haber descubierto la verdadera religión que profesaba Esteban, cuya semilla llevaba ahora en su interior, se sentía plenamente enamorada de él. Mientras tanto, Mateo se acercó hasta los guardias y le dirigió unas palabras al hombre, que hasta aquel momento había considerado como su digno sucesor al frente del taller de los canteros. Las lágrimas asomaban a los ojos de Mateo, mientras Esteban era incapaz de levantar la cabeza para enfrentarse a la mirada de su maestro. «Me has engañado, Esteban. Y yo que te tenía por mi sucesor. Ojalá que algún día tu Dios te pueda perdonar por esto que has hecho». Entonces fue cuando Esteban por fin levantó la cabeza y vio los ojos anegados en lágrimas de su maestro. ¿Cómo había descubierto que era judío? Le bastó girar la cabeza hacia la derecha para hallar la respuesta. Al ver la sonrisa de satisfacción de Pablo, supo que le había estado siguiendo y que finalmente había descubierto la verdad. Traidor, asqueroso, pensó para sus adentros Esteban, lleno de rabia y de odio hacia aquel desgraciado. La noche se cerró con Esteban encadenado a los grilletes de la pared de un calabozo situado en el sótano del propio palacio, en el que vivía el corregidor y esperando a ser juzgado, y con Leonor encerrada en su cuarto, solo 2 plantas por encima de donde se hallaba su amante, vigilada por 4 guardias que no se movían de la puerta y con su haya junto a ella en todo momento. Al día siguiente, el cielo amaneció brillante, con un sol espléndido, que contrastaba con el sufrimiento que estaban viviendo Esteban y Leonor. Mientras el cantero era juzgado, esa misma mañana, en una de las salas del palacio en el que residía el gobernador, en un juicio rápido y sin posibilidad de defenderse, Leonor recibía la noticia de que iba a ser ingresada en un convento de clausura, en el que entraría al día siguiente, para no salir de allí nunca más. Esteban fue condenado a morir emparedado entre las mismas piedras que se estaban utilizando para construir la Catedral Nueva de Salamanca, y que su corazón fuese arrancado de su pecho para utilizar su sangre como advertencia de lo que les ocurriría a todos los infieles que tratasen de ocultar sus orígenes y la profesión de su fe. Aquel día se hizo eterno para los 2 amantes,
cada uno sumido en el silencio de sus respectivos sitios de reclutamiento, y con el anhelo de volver a verse. Aquella noche de octubre pasó entre los quebrantos y sollozos emitidos por las gargantas de un hombre y una mujer, demasiado jóvenes para morir. Solo el recuerdo del rato que habían pasado juntos alivió sus penas. La mañana siguiente amaneció con el cielo cubierto por unas nubes grises, anunciando la tragedia que estaba a punto de ocurrir. A las 10 de la mañana, mientras Leonor accedía al convento de clausura de las Claras, ubicado en la misma calle de Santa Clara, y del que la joven nunca más volvería a salir, a menos de 500 metros de allí, en la misma plaza que estaba junto a la Catedral Nueva de Salamanca, 2 guardias clavaban sus espadas en el pecho de Esteban y le extraían el corazón. Un segundo después, el cantero judío expiraba, dedicando su último pensamiento a sus padres, a sus familiares, a su Dios, Yahvé, y a ella, a la hija del corregidor, a la mujer a la que amaba, Leonor. Después, los guardias levantaron el cuerpo sin vida de Esteban y lo llevaron hasta la base de la Catedral Nueva. Tras esto, y con la presencia del corregidor, de varias autoridades eclesiásticas, y por supuesto, de Pablo, que no se había querido perder el espectáculo, el propio corregidor pidió a 5 peones que colocasen el cadáver de Esteban en horizontal sobre varios bloques de piedra y que, después, situasen otras tantas piedras más por encima. Así se llevaría a cabo la sentencia que le había sido dictada el día anterior y que le condenaba a morir emparedado. Lo que nunca llegaría a saber Esteban, es que gracias a Mateo, a su maestro, que había intercedido ante las autoridades religiosas y también ante los responsables civiles, que estaban integrados en el concejo de la ciudad que regentaba el propio corregidor, al menos, el cantero devastador había podido morir sobre el suelo de la misma plaza de la Catedral Nueva, donde finalmente se le extrajo el corazón, antes de ser emparedado entre las piedras con las que el propio Esteban trabajaba cada día. Por lo que, finalmente, el judío se había salvado de ser emparedado vivo, como así pretendía el propio corregidor en un principio, para que una vez que ya hubiera fallecido Esteban, retirasen las piedras que iban a colocar por encima de él y le sacasen el corazón. Mientras los 5 peones se afanaban en realizar su labor, las miradas de decenas de trabajadores de las obras que se estaban acometiendo en aquel mismo lugar, se posaron sobre ellos. Poco a poco, la plaza que había junto a la base ya construida de la que sería la futura Catedral Nueva de Salamanca, se empezó a llenar de numerosos hombres y mujeres que no se querían perder aquel macabro espectáculo. La noticia de lo que había ocurrido entre la hija del corregidor y el cantero judío se había ido propagando rápidamente entre la gente. A la vez que los peones terminaban de emparedar el cuerpo, el propio corregidor cogió el corazón de Esteban y mandó verter la sangre en un paño. Después, se acercó hasta una de las piedras de la base de la Catedral Nueva y dejó plasmada sobre ella la mancha eterna, que tendría que servir de aviso para todos los infieles. Mientras esto ocurría, las tijeras de una monja se deslizaban sobre el pelo de Leonor, llenando el suelo de una de las estancias del convento de Santa Clara con decenas de mechones de su larga melena morena. A los 15 minutos, le pusieron el hábito de la orden religiosa en la que había ingresado y su pelo, ya corto, quedó oculto en la oscuridad del silencio de la reflexión. Su voz quedó ahogada entre aquellas paredes, y desde entonces, sus dulces palabras, que se fueron agriando con el tiempo, tan solo fueron destinadas para Dios. Sus preciosos ojos verdes dejaron de brillar en el mismo momento en que sabía que jamás volvería a ver a Esteban. Su hijo, que durante 9 meses fue creciendo en su vientre y que Leonor se encargó de ocultar en su hábito, finalmente nació muerto. Las monjas clarisas se encargaron de acallar los gritos del parto de Leonor azuzando al campanero a que no dejara de tocar las campanas del monumento durante varias horas, despertando el asombro de los salmantinos ante aquel despliegue inesperado de sonidos. Varias monjas sacaron del convento de Santa Clara el cuerpo inerte y sin vida de aquel bebé, que nunca tendría la dicha de contemplar la luz del sol, y dejando atrás los sollozos incontrolables de Leonor, que no se creía que su hijo también fuese ya parte de la larga lista de nombres de la muerte. Las monjas rompieron durante unas horas aquella norma que les impedía salir de su centro de oración y vida, y se dirigieron hasta el río Tormes, a la altura del puente romano. Una vez allí, arrojaron el pequeño cuerpo al agua, que poco después lo arrastró hacia abajo. Algunos cuentan que en las noches de luna llena de la primavera y del verano, se puede ver el rostro del bebé sobre las aguas del río Tormes a su paso por el histórico y milenario puente y que, si se aguza el oído, también se puede escuchar la nana que su madre, Sor Leonor de las Clarisas o también llamadas franciscanas, a su vez conocida como la hija del corregidor y la amante del cantero Esteban, le canta a su hijo para proteger sus sueños. Mateo se negó a asistir a la muerte de Esteban, pero desde ese momento ya no volvió a ser el mismo.
Abandonó su trabajo como maestro del taller de los canteros, cediéndole el puesto a Pablo, por el que no sentía ninguna simpatía, y se marchó con su mujer y sus 2 hijas lejos de Salamanca, a la ciudad de Valencia. Murió a los 10 años de llegar a Valencia, y según confesaría su mujer a las autoridades al ir a darle cristiana sepultura, sus últimas palabras fueron: «Qué buen yerno habrías sido, Esteban». Pablo permaneció 2 años al frente de aquel taller de los canteros de la catedral, pavoneándose de su cargo como maestro. Pero un día, en plena tormenta, un rayo lo atravesó por la mitad y durante unas horas su cuerpo sin vida permaneció inmóvil sobre la arena de la plaza de la Catedral Nueva, en el mismo sitio en que 2 años antes, los guardias del corregidor habían matado a Esteban. Según se dice, el rayo había entrado por su pecho y al acercarse a contemplar su cadáver, algunos salmantinos llegaron a asegurar que se podía ver el contorno de su corazón. Otros hasta se atrevieron a decir que le vieron el corazón entero y que estaba negro como el carbón. Nadie lo sabe con certeza, pero el hecho quedó grabado en las fuentes históricas de la época. Aunque no se dijese en voz alta, muchos pensaban que aquel rayo había sido enviado por el cantero judío como venganza hacia su compañero de trabajo. Con respecto al corregidor, la muerte del cantero y el encierro de su hija en un convento de clausura, no fue suficiente para terminar de aplacar su ira. A los 2 días de contemplar el emparedamiento de Esteban, ordenó que se destruyera su casa, situada en lo que hoy es la calle Azafranal, y que aquel lugar fuese declarado maldito, dando pie a la historia negra de la parcela 1 de la que entonces era la calle Sol. Un mes después, murió de un repentino infarto. En el gesto de su cara sin vida, cuentan los que le vieron, que, en vez de calma y tranquilidad, se podía apreciar rabia y odio. Durante varios siglos, nadie se atrevió a pasar cerca de la casa del cantero judío, en la calle Sol, ya que entre los habitantes de la ciudad empezó a circular el rumor de que quien osaba andar por los alrededores, encontraba la muerte al momento. Muchos de los que difundían estas palabras no habían conocido al cantero Esteban, ni tampoco habían sido testigos de su cruel muerte, pero creían a pie juntillas lo que les contaban quienes sí habían podido contemplar la muerte del judío. Con el paso de los años y de las generaciones, aquella advertencia seguía estando presente en el recuerdo de los salmantinos, aunque no era menos cierto que había comenzado a perder importancia. Hasta que, a comienzos del siglo XIX, un rico aristócrata inglés decidió comprar esa parcela de terreno, ajeno a los comentarios que habían pasado de padres a hijos sobre la posible maldición de aquel lugar, y que varios aldeanos se encargaron de hacerle saber. Varios años después y tras haber construido en aquel lugar una casa de 2 plantas, el noble inglés desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué pasó, ni por qué motivo había abandonado Salamanca en el silencio más absoluto. Pero con su marcha, de nuevo volvieron a circular los rumores de que aquel lugar estaba maldito. A finales del siglo XIX, un incendio arrasó por completo aquella casa de la calle Azafranal, incrementando las líneas negras que se estaban escribiendo en aquel rincón de Salamanca. Durante más de 100 años, nadie se atrevió a intentar adquirir aquel solar y no fue hasta finales del siglo XX, cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca decidió establecer allí una escultura de bronce de 3 metros de altura y asentada sobre una base de piedra, con la que se pretendía rendir un homenaje a todos los empresarios. La escultura fue realizada por Sánchez Calzada. En la parte del solar que aún quedaba sin utilizar, el alcalde dio el visto bueno para que se abriese un espacio de una cierta amplitud en el comienzo de la calle Azafranal, en la confluencia con la Gran Vía y la rotonda de Julián Sánchez, el Charro, dando lugar así a lo que hoy se conoce como la Plaza del Empresario. El tiempo se encargó de silenciar la muerte del cantero de la catedral, y nadie supo jamás las piedras exactas en las que fue emparedado el cuerpo de Esteban, o también llamado Abraham, el judío. Aún hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Terminó de leer aquellas líneas, sin poder desprenderse de una cierta congoja que la tenía bloqueada por dentro. Notó cómo las lágrimas pugnaban por salir de sus ojos, pero se contuvo. No quería que la gente la viese llorando en el interior de la biblioteca pública de la Casa de las Conchas. Después, cerró el libro y se dispuso a entregárselo a la mujer que estaba en el mostrador de la entrada, para que así ella lo pudiese colocar en la estantería que le correspondiese. Tras esto, levantó la muñeca y miró su reloj de pulsera. Las agujas seguían marcando las 9:05. No sabía cuánto tiempo había estado leyendo aquel relato de la obra, Las leyendas de Salamanca que nadie te contó, pero tampoco le importaba. Aquel relato, aquellas palabras, la belleza de una narración realmente hermosa, se quedarían grabadas en su corazón para siempre.
Se dirigió hacia la puerta de salida de la biblioteca y comenzó a caminar por el patio de la Casa de las Conchas, para poder salir a la calle Compañía, justo enfrente de las escaleras de acceso a la clerecía. Después, recorrió los 50 metros que la separaban de la rúa y se detuvo al llegar allí, justo al lado de la escultura en honor al maestro Salinas, que dedicó toda su vida a la música y que se consagró como el más reputado organista de la catedral y de la ciudad. Se giró hacia la derecha y se quedó mirando de frente la majestuosa torre de 100 metros de la Catedral Nueva de Salamanca. Aún le restaban un par de metros para llegar a la plaza de Anaya, la misma en la que una mañana del mes de octubre del año 1534, un cantero llamado Esteban había sido despojado de su corazón y entregado a la muerte. Ese mismo corazón, en el que 2 días antes, había dibujado la sonrisa de su amada, de Leonor. Llegó hasta la plaza de Anaya, la atravesó entre las voces de los estudiantes de Filología y Traducción, cuyas facultades se hallaban en la misma plaza de Anaya. En el caso de las titulaciones de Filología, el edificio que albergaba las aulas era, tal vez, uno de los monumentos más emblemáticos y bellos de la ciudad. Se trataba del Palacio de Anaya, situado justo enfrente de la Catedral Nueva de Salamanca.